La palabra a la senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas, hasta por 5 minutos. Gracias, presidenta. Honorable Asamblea, doctora Alicia Bárcena, canciller de la República, sea bienvenida a la Cámara de Senadores. En nombre de mis compañeros, quiero reconocer su responsabilidad institucional, su compromiso profesional y su disposición personal para atender puntualmente el mandato constitucional de comparecer ante el Pleno Senatorial. Y reconozco, además, la convicción republicana que ha mostrado desde su llegada a la Cancillería para revitalizar el diálogo con la Cámara Alta como un ejercicio permanente de colaboración. Me da mucho gusto hacer uso de esta tribuna para inaugurar también este intercambio de visiones, ideas y propuestas desde la pluralidad política con un firme propósito común: fortalecer la política exterior del Estado mexicano. Distinguida canciller, servir a México desde la Secretaría de Relaciones Exteriores es uno de los más altos honores que puede merecer quien ha dedicado su vida al servicio público, y al mismo tiempo es una de las más grandes responsabilidades. Sobre sus hombros descansan en gran medida la posición de México en el mundo y el prestigio de nuestro país en la comunidad de naciones, el necesario equilibrio entre principios e intereses y, sobre todo, el deber permanente de servir, proteger y defender a nuestros connacionales en el exterior. Con esa convicción, quiero expresar en primer lugar mi destacado reconocimiento a nuestro cuerpo diplomático, al servicio exterior mexicano, a los elementos de las Fuerzas Armadas y a los colaboradores de la Cancillería por los esfuerzos desplegados para repatriar con seguridad a decenas de connacionales desde Israel, cuyas vidas e integridad estaban amenazadas por la violencia terrorista. Sin duda es un logro que merece ser reconocido, sobre todo ante la insuficiencia de recursos que enfrentan nuestras instituciones, particularmente quienes están a cargo de la política exterior. Sin embargo, no puedo dejar de aprovechar este espacio para amplificar la sentida preocupación, la legítima exigencia de miles de mexicanas y mexicanos dentro y fuera de nuestras fronteras y el desconcierto que nos ha embargado a muchos en sobre todo los primeros días después del atentado en el sur de Israel. Reconozco el pronto pronunciamiento que hizo la Cancillería a su cargo condenando los ataques terroristas, pero también debo mencionar, insisto, el desconcierto, el desazón, la frustración ante el matiz que el titular ejecutivo expresó después del comunicado al que he referido, aduciendo el principio histórico de no intervención para señalar que ante los atentados del sur de Israel perpetrados por el grupo terrorista de Hamás, el Estado mexicano no tomaba posición. Me parece, y en esto me acompañan millones de mexicanos y toda la comunidad internacional prácticamente, que este no es un caso de interpretación del principio de no intervención, sino simple y llanamente de pronunciarse ante un acto terrorista. Es verdad que México históricamente no ha buscado intervenir en los asuntos de otros países, pero creo que ante la violencia terrorista no puede haber ambigüedades, no puede haber falsas neutralidades y tiene que haber siempre una condena rápida e inequívoca. Por otra parte, el Estado mexicano, y así lo ha expresado usted misma, no puede ni debe escatimar esfuerzos, recursos ni acciones para garantizar la integridad, la liberación y la repatriación de los dos connacionales que han sido privados de su libertad en el contexto de ese conflicto. Con base en estas consideraciones, le solicito respetuosamente informe a esta soberanía sobre las acciones que lleva a cabo la dependencia a su digno cargo para hacer frente a esta situación
y le solicito ampliar la información sobre el número de mexicanos que aún se encuentran en Israel, particularmente quienes se encuentran en la zona de conflicto, y sobre la estrategia del Gobierno de México para brindarles atención oportuna. Distinguida Canciller, si bien estoy consciente de la limitación temporal de su responsabilidad al frente de la Cancillería, reconozco en usted una servidora pública comprometida, una diplomática experimentada y una especialista acreditada por su vocación, su trayectoria y sus resultados. Una canciller con voz propia para hablar de política exterior. Y en ese sentido, me interesa conocer su visión, su diagnóstico y sus propuestas para nuestra política exterior, independientemente de la temporalidad o el horizonte personal en el que usted vaya a seguir descargando esta responsabilidad. En su opinión, ¿cuáles son los principales retos para el Estado mexicano en el mundo de cara a la primera mitad del siglo XXI, ante la realineación geopolítica que desde hace algunos años se manifiesta en el escenario internacional? El ascenso de China como una potencia política, económica, cultural, el cuestionamiento cada vez más claro de buena parte de la comunidad internacional respecto de la eficacia de las instituciones multilaterales, de la ONU y sus organismos para prever, resolver, atender conflictos armados, situaciones naturales como puede haber sido la pandemia o efectos y fenómenos transnacionales como el cambio climático, los desplazados, el ascenso del crimen organizado en su dimensión multinacional. ¿Cuáles deben ser las prioridades de la política exterior para preservar, consolidar y fortalecer la posición de México en la comunidad internacional? ¿Y cuáles deben ser los principales ejes de acción frente a cada una de las regiones geopolíticas del mundo? Gracias, Canciller, nuevamente por su presencia, por su atención, por su apertura y siempre por su disposición al diálogo. Gracias, senadora. Se concede el uso de la palabra.